Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Creciendo en la Palabra. El día de hoy estamos tocando un tema muy especial, muy bonito, y para iniciar este tema tan delicado y tan precioso como es Jesús en el libro del Apocalipsis, quiero leer para ustedes algo que está entre lo que menciona la lección, pero quiero leerlo de la palabra de Dios. Dice: la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y que guardan todas las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Qué bonito es saber que Jesús, en medio del libro del Apocalipsis, simplemente es una revelación y nos está diciendo que está ahí cerca de nosotros. Quiero comentarles lo que pasó una ocasión que me encontraba yo colportando. La gente tiene un concepto equivocado de este libro de Apocalipsis. Nos tocó presentar unos libros de salud y recuerdo que cuando se le fue a hacer la entrega de estos libros a esa persona, como obsequio traíamos un libro llamado The Next Superpower, la próxima superpotencia mundial, del pastor Mark Finley, y al entregarle ese obsequio a esa persona dijo: no quiero saber nada que tenga que ver con el Apocalipsis. Ella no quiso recibir de ninguna manera el obsequio que llevábamos para él. Y nos cerró la puerta, recibió su libro de salud y nos cerró la puerta y nos dijo: llévense este libro de Apocalipsis, no lo quiero. Nosotros habíamos orado antes de ir a entregar y sabíamos que la obra misionera que se hace a través de llevar el mensaje por medio de los libros es que conozcan estas verdades. El libro no lo podíamos retener nosotros, era un obsequio de la persona. Y recuerdo que con mi compañero tuvimos que hacer algo. Dimos la vuelta cuando cerró la puerta a esta persona, y donde estaba su automóvil tenía las ventanas abiertas ahí en Estados Unidos, y es algo normal tener las puertas abiertas del coche. Y entonces en la parte donde está el asiento pusimos el libro y nos despedimos de esa persona. Teníamos que dejar este libro. No es un libro para espantar al mundo. No es un libro para que tengamos miedo, es un libro para que podamos conocer más y acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a darles la bienvenida en este momento a este programa. Quédense con nosotros, que el Señor les bendiga. Bien, les damos la bienvenida a todos a este programa. Agradecemos su sintonía con nosotros a través de la red, en este programa bonito para el estudio de la palabra. Quiero darle saludos a todos los que nos escuchan en diferentes países. Hemos visto comentarios que escriben, que mandan, así que queremos enviar saludos para todos ustedes. Escriban sus comentarios, manden sus comentarios también para enriquecer el desarrollo de esta lección y para enriquecimiento de todos nosotros. Así que vamos a iniciar con nuestro programa, y tenemos aquí a los que están con nosotros en este día. Quiero presentar en primer lugar a nuestro pastor Job Alcázar. Bueno, ustedes lo conocen muy bien. Pastor Job, bienvenido. Él estuvo de viaje, hace poco estuvo haciendo un viaje muy interesante, del cual queremos aprender también, pastor. Bienvenido. Agradezco mucho por la invitación y qué alegría poder dedicar unos momentos a conversar acerca de cómo Jesús se presenta en el Apocalipsis, en la historia y en todo momento. Va a ser muy bueno poder dialogar de ello. Qué precioso, ¿verdad? Gracias por ese comentario, pastor. También tenemos aquí a nuestra izquierda al pastor Isaí Santos. Él es una de nuestras más recientes adquisiciones en esta asociación. Pastor, bienvenido, qué bueno que está con nosotros. Muchas gracias, pastor. Es un gusto poder estar aquí acompañándolos y sobre todo presentar estas verdades del Apocalipsis. No es un libro de miedo, es un libro maravilloso. Maravilloso debemos a nuestro Señor Jesucristo. Exactamente, gracias. Qué bonito. Gracias, pastor Isaí Santos. Y también tenemos a nuestro pastor Abraham, lo conocen ustedes muy bien, ¿verdad?
uno de los pastores que ha sido un pilar en esta asociación y de los más grandes, ¿verdad?, en esta asociación. Pastor Abraham, bienvenido. Gracias, pastor. Esta lección, Jesús y el libro del Apocalipsis, es un libro que, como su nombre lo dice, es la revelación de Jesucristo. No es un libro oculto. Dios ha revelado la personalidad, quién es, qué ha hecho y qué hará Jesús por nosotros en este libro, ¿verdad? Y el héroe del Apocalipsis es Cristo Jesús. Amén. Qué bonito. Vamos entonces en este momento a darle las partes de lo que es la lección, de lo que se compone, como lo hemos estudiado y como lo hemos estructurado, que sería la primera parte, es la estrecha relación, ¿sí?, entre lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. La segunda parte, que sería el ministerio de Jesús a través de lo que menciona la lección en el santuario. Y la tercera parte, que sería la revelación de Jesucristo a lo largo de la historia, en el pasado, en el presente con nosotros y en el futuro muy pronto, ¿verdad?, en su majestuosa venida. Así que vamos a desarrollar estos comentarios de la lección de escuela sabática para enriquecimiento de todos, pero vamos a hacerlo con una oración. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija para entrar en el estudio. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias, porque a través de la historia tú te has manifestado a nosotros. Lo sigues haciendo hoy en el presente, en cada una de nuestras actividades, en el tráfico, en la escuela, en el trabajo. Estás con tus hijos, Padre, y te agradecemos eso, porque tú eres un Dios que se ha revelado, así como en el pasado lo has hecho, así como has estado con el pueblo de Israel, así estás hoy con nosotros, y eso nos asegura que estarás mañana también con nosotros. Tenemos un futuro glorioso si nos tomamos de tu mano, y por eso en este momento, al estudiar esta lección de escuela sabática, queremos suplicarte, Padre, que podamos tener ese acercamiento con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo, para que podamos confiar y tener una vida llena de esperanza. En tus manos de amor nos depositamos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la estrecha relación entre lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Qué le parece, mi pastor Job Alcázar, es la primera parte de esta lección, de la estructura de esta lección? En nuestra actualidad en la sociedad se manejan conceptos acerca de esto. Algunos se van al extremo solamente de basar su teología en el Antiguo Testamento y queda incompleto, ¿no? No entender más elementos ahí. Y hay otros movimientos que se centran solamente en la escatología, en los puntos finales, y hacen trágico la escena para el fin de esta tierra, ¿no? Pero poder encontrar el Apocalipsis y ver cómo este libro, Jesús, que es el centro, nos conecta en la historia de la tierra y cómo Jesús estuvo presente y cómo esos elementos históricos también tienen que ver con la escatología, indicando entonces que tenemos la certeza por un lado de lo que ha pasado, porque ahí ha estado Jesús. Amén. Tener la certeza que lo que vendrá, lo que aún falta, escatológico, también se va a cumplir, porque Cristo es el que está conduciendo en ese sentido. Y entender esto creo que nos debe dar fortaleza y esperanza, nos debe dar seguridad. Y también creo que tenemos que pensar en aprender de la historia, ¿no? Ustedes y yo como seres humanos, la lección nos menciona que muchas veces cometemos los mismos errores que ya están mencionados en la Biblia, y que yo creo que tenemos la oportunidad hoy en día también en Cristo de poder aprovechar todos esos elementos para poder mejorar y aprender de todo lo que se ha vivido para honrar a nuestro Dios, porque Jesús viene pronto, es una realidad. Amén. Conectar esto Así es una es. bendición. Pareciera difícil, ¿verdad?, creer que la misma situación que ocurrió cuando el enemigo tentó a Adán y a Eva, pareciera que nosotros seguimos cayendo en la misma trampa, ¿verdad? Cosa que menciona la lección. Pastor Isaí. Es interesante ver cómo dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 especialmente, que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es para nosotros. Y más lo dice la palabra, los que hemos llegado al fin del tiempo. Entonces realmente el libro de Apocalipsis nos ayuda a entender y nos ayuda a acercarnos más a Dios, de que Dios nunca nos va a dejar solos, porque Él es el mismo de ayer,
es el mismo de hoy y va a seguir siendo. Amén. Él va a seguir siendo el mismo del futuro también. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. Y realmente si Dios lo hizo grandes cosas y grandes maravillas con su pueblo en el Antiguo Testamento y lo está haciendo en el presente, estoy seguro que Dios mismo va a intervenir de una manera maravillosa y misericordiosa en el futuro a nosotros que nos vamos a enfrentar quizá con problemas dificultosos. Así es. Pastor Abraham, la estrecha relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Guíenos. Sí, pastor, el pastor Job mencionó algo importante. Hay personas que no le hacen caso al Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿no? O hay personas que le hacen caso al Antiguo Testamento y al Nuevo no. Nosotros creemos como Iglesia Adventista que la Biblia es un todo, ¿no? Y que tanto valedero es el Antiguo como el Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Porque todos los escritores del Nuevo Testamento hacen alusión, sí, y toman referencias del Antiguo Testamento. El Señor Jesús, San Pablo, Juan, todos los escritores hacen referencia al Antiguo Testamento. Y esto es importante, porque ahí podemos ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿sí?, que están estrechamente relacionados. Y la estrella, ¿verdad?, el héroe de ambos testamentos es Cristo Jesús. ¿Ok? Y es importante saber que, por ejemplo, Apocalipsis tiene más de 2000 referencias al Antiguo Testamento. Y sobre todo, vamos a ver un poquito acerca del santuario, ya lo veremos en el próximo periodo. Entonces, es importante, primero, establecer que hay una estrecha relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? Y en el Apocalipsis ya se ha dicho que tiene una estructura, el libro de Apocalipsis tiene una estructura dividida en dos partes, al igual que el libro de Daniel, ¿sí? Una parte histórica y una parte escatológica. Una parte que nos cuenta acerca de lo que ha sucedido, de lo que ha sucedido a lo largo de la historia con el pueblo de Dios, y la escatológica, que tiene que ver con lo que sucederá con el pueblo de Dios y la victoria de Cristo Jesús y su pueblo. Yo creo que esto es importante saberlo en Apocalipsis. Perfecto. Los hermanos nos están escuchando en este momento y posiblemente surgen las preguntas, ¿verdad? Al haber estudiado la lección de esta semana y al estar escuchando estos comentarios. Y qué bonito es que nosotros tengamos esa defensa de mencionarlo, que la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está estrechamente relacionada. El Apocalipsis no solamente está relacionada con Daniel, ¿verdad? Existen otros profetas, lo menciona la lección. Tenemos a Isaías, tenemos a Joel, hablando de eventos escatológicos. Pero entonces, ¿cuál sería la división que nosotros podríamos hacer, marcada, ¿verdad?, sobre lo que es lo que mencionaba el pastor Abraham y menciona la lección? La escatología, ¿sí?, y la historia, la historicidad y la escatología. ¿Cómo hacer esta división? Y cómo saber qué pasaje de la Biblia nos está hablando de un evento histórico y qué pasaje nos está hablando de un evento escatológico, ¿verdad? Hay una referencia que hace la lección, que es Apocalipsis capítulo 12, ¿verdad? Y ahí hace la pregunta el autor. ¿Qué referencia podemos tomar acá? La histórica, la escatológica, y entonces llegamos a la conclusión que ahí están marcadas las dos. ¿Cómo podemos hacer para presentar a nuestros hermanos que nos escuchan lo que es esa estrecha relación? Tratando de entender lo que mencionas, pastor, en el Apocalipsis 12, la lección nos habla acerca de algunas referencias de cómo Satanás ha atacado, ¿no? Y cómo va a atacar. O sea, y un elemento histórico, ¿verdad? Como cuando fue y quiso matar a Jesús de niño, de bebé, ¿verdad? Exactamente. Y en conexión a lo que dice aquí Apocalipsis 12, 12:4, 12:14, 16 y 17, y cómo también ahora Satanás en la escatología representa o se menciona cómo él va a atacar también al pueblo de Dios, ¿no? En ese sentido. Pero al fin y al cabo, así como el Redentor Jesucristo bebé fue librado de las garras del enemigo, así también el pueblo remanente va a ser librado en el tiempo final. Entonces, esta referencia de Apocalipsis 12, por poner solamente este ejemplo, nos conecta pues en ambas cosas. La historia, cómo ha pasado, cómo ha sucedido, cómo el Señor ha intervenido,
nos da certeza entonces de que también en el futuro, antes de que Jesús venga, en los tiempos finales, en situaciones específicas, en dificultades serias, Dios está ahí. Gloria a Dios. Sí, pastor, la lección de esta semana yo creo que no pone su énfasis en cuanto a descifrar la profecía, ¿no? Lo que pone énfasis es que el Señor Jesús ha estado a lo largo de toda la historia guiando a su pueblo, ¿sí? En el capítulo 12 se nos habla cómo el dragón quiso devorar, quiso atacar al Señor Jesús, y el Señor Jesús fue librado por su Padre, ¿verdad? Y ahora reina con él. Ahora, también habla acerca de lo que sucederá. En el versículo 17 dice, entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Eso va a suceder y está conectada la historia con la escatología, ¿no? Pero, ¿sí? Este capítulo da seguridad al pueblo de Dios. Siempre el pueblo de Dios hizo preparación. Aunque el dragón, y nosotros sabemos, y hemos dicho al principio de este trimestre, que todo lo hemos de ver en el contexto del gran conflicto. Hay un rebelde en contra de Dios, ¿verdad? Y entonces ese rebelde quiere destruir al pueblo de Dios. Pero miren lo que dice el versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios, para que allí le sustente durante 1260 días. ¿Ok? El dragón, Satanás, quiere destruir al pueblo, pero dice que se fue a un lugar preparado por Dios. Es decir, Dios tiene preparado todo para la salvación de ese pueblo. Y en el versículo 14 dice, pero a la mujer le fueron dadas 2 alas de un águila para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a un lugar donde será sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Será sustentada. Es decir, Dios tiene el control absolutamente de todo. Amén. Dios guiará a su pueblo a la victoria. Y entonces no debemos tener temor, porque aunque Satanás está enojado contra esta iglesia, que son los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús, Jesús está con nosotros y lo volverá a vencer. Y nosotros seremos vencedores junto con Cristo Jesús. Creo que esa es la seguridad que nos da. Cuánto consuelo, ¿verdad? Cuánto consuelo leer esto, Pastor Isaí. Sí, realmente es maravilloso porque no tenemos nada de qué temer, como dice la hermana White. No tenemos nada de qué temer del futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado. Nos ha guiado en el pasado. No hay por qué temer porque realmente en todo el Apocalipsis se ve eso. Jesús está en medio de su pueblo y está con nosotros y está listo para protegernos y ayudarnos y proveernos de lo que necesitemos. Bueno, esto nos da mucha fortaleza, mucha confianza, saber que Dios ha estado ahí, ¿verdad? Ha estado en el pasado, está hoy ahí con nosotros y lo estará en el futuro. Nos da consuelo a los corazones que hemos sido quebrantados, ¿verdad? Por alguna u otra situación. Y qué hermoso saber que ahí está nuestro Señor. Vamos a darle gracias a Dios por esta primera sección de la lección y hemos de continuar en un momento. Muy bien, estamos en la segunda parte de nuestra lección, la que hemos titulado El Ministerio de Jesús. Así que vamos a entrar en directo en lo que es el tema. Y aquí sería la siguiente pregunta, mi querido pastor Job Alcázar. ¿Quién es el personaje principal en Apocalipsis? Bueno, la lección nos menciona que Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Redentor, es el que se centraliza en todo el Apocalipsis, tanto en elementos históricos y tanto en elementos escatológicos. Y quiero mencionar 2 elementos de esto que estamos mencionando. En Apocalipsis 1, versículo 5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entender que Jesucristo es un testigo fiel que representa de manera fidedigna al Padre, a Dios, porque también Él es Dios, pero que vino a esta tierra y tomó esa postura de atestiguar ante nosotros de lo que es Dios, es una bendición entenderlo, comprender ello. Y también saber que Él nos conoce, ¿no? Él nos está visualizando, nos está comprendiendo qué es lo que necesitamos, qué es lo que
y dificultades tenemos, y como Él ya superó, venció a la muerte, venció el pecado, al tener una dependencia con el Padre, pues nos invita también a ustedes y a mí a tener esa misma actitud de búsqueda con el Señor para ser vencedores en su nombre. Así que encontrar a Jesús como testigo fiel y encontrar a Jesús como aquel que venció y tiene las llaves de la muerte y de la vida, nos da certeza de resurrección, nos da certeza, nos da garantía de que hay vida en Él. Y creo que podemos en el Apocalipsis entender claramente todo eso. Qué bonito, ¿verdad? Pastor Isaí. Sí, realmente lo que dice el pastor Job me llena, me siento satisfecho, muy feliz. Amén. Porque dice, todavía lo sigue diciendo en el capítulo 1, en el versículo número 5, dice, al que nos ama y con su sangre nos libró de nuestros pecados. Y no solamente hizo eso, dice, y nos constituyó un reino de sacerdotes para servir a Dios, su Padre. A mí me llena mucho eso porque dice, nos ama, nos libró con su sangre de nuestros pecados. Y bien lo dice en el capítulo 5, versículo 5, que cuando dice la Biblia en el capítulo 5 que había un sello, había un libro con 7 sellos, y nadie era digno de poder abrirlo. Entonces dice que la gente en el versículo 4 dice, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni más allá en la tierra, podía abrir el libro. Y dice que Juan lloraba mucho. Pero me llama la atención que uno de los ancianos le dijo a Juan, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí me doy cuenta que Jesucristo es el único que con su sangre nos ha podido librar. Y no solamente eso, sino es el único que puede controlar el futuro. En lo que es el versículo número 6, entonces del capítulo 5, entonces en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi a un cordero como si hubiera sido inmolado. Bueno, y sigue diciendo que tiene 7 cuernos y 7 ojos y que son los 7 espíritus de Dios enviados. Dice, un cordero, el único que nos salvó, el único que vino a darnos la redención. Y me llama la atención que en el Apocalipsis deja claro eso, de que Jesús es el único que nos puede dar salvación. En el capítulo 7, versículo 14 dice, yo respondí, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han venido de la gran tribulación, han lavado su ropa y la blanquearon en la sangre del cordero. Vuelvo a mencionar que Jesús es el único, es nuestro Redentor. Y en el Apocalipsis lo deja claro, Jesús es el único que puede salvarnos y puede salvar a su pueblo hoy, mañana. Amén. Y lo seguirá haciendo, pastor. Pastor Abraham. Pastor, lo que han mencionado los pastores es emociona y llena el corazón de alegría. Jesús es el testigo fiel y verdadero, ¿no? Es el que ha muerto por nosotros, es el Cordero inmolado, que merece la honra y la gloria de todo el universo. A mí me gusta la expresión, yo soy el alfa y el omega. Aquí se presenta la eternidad de Cristo Jesús. Él es el principio y es el fin, ¿sí? Él existe desde la eternidad hacia atrás y existirá hacia la eternidad hacia adelante. Él es el único que no tiene principio ni fin. Me gusta verlo de esta manera, un Dios todopoderoso. Amén. Y me gusta verlo como un Dios que vendrá muy pronto por nosotros. Apocalipsis 19 lo presenta como un jinete victorioso que viene a la tierra, y me llama la atención qué vestía el Señor Jesús. Dice el versículo 13, vestía una ropa empapada en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, ¿no? Si leemos el versículo 14, dice, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Todos los ángeles vendrán con él y sus ropas estarán blancas y limpias. El único que está empapado en sangre, su ropa, es Cristo Jesús, y fue porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por último, el versículo 16 lo presenta como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea Cristo Jesús, es el héroe del Apocalipsis, y al leer el Apocalipsis, nuestra vista debiera ir, nuestra atención debería ir directamente a Cristo Jesús. Siempre. O sea que vemos ahí, en este libro maravilloso, el personaje principal, Jesucristo, ¿no? Un libro que nos debería llenar de confianza a todos. Es un libro amistoso. Y lo decía el pastor, lo decías tú, pastor, y lo decía usted. Qué bonito que ahí podemos ver en el Apocalipsis a un Jesús lleno de amor. Amén. Por su pueblo, por sus hijos, en todos los tiempos, ¿sí? Viene, se revela, se manifiesta, y es el Dios en quien creemos, ¿verdad? Sí, pastor, a mí me llama mucho la atención que la gente tiene miedo del Apocalipsis.
Sí. La gente no quiere leer el Apocalipsis porque es el fin del mundo. Incluso las películas que han sacado Apocalípticas. Es el fin del mundo el Apocalipsis. No hay que leerlo porque es el fin del mundo. No me da miedo. Yo lo he escuchado de muchas. Nos da miedo. Pero realmente el Apocalipsis es una carta de amor escrita por el Señor. Realmente dirigida para que no tengamos miedo, porque quien controla el futuro es Él. Qué hermoso, ¿verdad? Qué maravilloso. Miren, hay una siguiente parte de este comentario que sería ver cuál es la función que cumple en realidad Jesucristo en el santuario, porque la lección lo menciona. ¿Cuál es la función y dónde vemos a Jesús cumpliendo su ministerio? Ahí, en el santuario, Pastor Job. Bueno, sabemos bien que el santuario está dividido en varias secciones y yo quiero hablar específicamente de cuando Jesús asciende, qué es lo que sucede, o de acuerdo a lo que la lección menciona. Recordamos que Jesús fue puesto en el altar, ¿no?, de sacrificios que representaba por la cruz del Calvario, y dice la lección que después de ello asciende, y Apocalipsis 1:13 nos da una referencia de qué es lo que pasa, ¿no?, en ese sentido. Dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí Jesucristo está haciendo una labor ministerial de intercesión por nosotros, y obviamente la referencia a la lección es que está en medio de los candeleros, y eso nos indica que el Señor Jesús, al entrar en el lugar santo, en el primer departamento del santuario, nos da certeza de que Él está en nosotros, entre nosotros, y eso debe darnos certeza entonces de que tenemos garantía en Cristo, cuando estamos refugiados en Él, de que Él intercede por nuestras vidas, ¿no?, y tenemos seguridad en ello. Qué hermoso, ¿verdad? Qué bonito. ¿Dónde se mira Jesucristo, verdad? ¿Cuál es la función que Jesucristo cumple allí, en el santuario? El pastor Job lo dijo, el primer punto donde Jesús aparece está en medio de los candeleros, en medio del candelero, en medio de su pueblo, porque dice que el candelero son las 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, ya sale la Odisea. Por ejemplo, en el capítulo número 4, en el versículo número 1, dice que después vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído, que hablaba como trompeta, me dijo, sube acá y te mostraré lo que ha de suceder después. En el versículo número 2 dice, al instante fui en espíritu y vi un trono en el cielo y uno sentado en él. Y dice en el versículo número 5, del trono salían relámpagos y truenos y voces, y ante el trono ardía 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Entonces ahora aquí vemos, dice que el trono de Dios estaba enfrente, ante el trono, dice que ardían 7 lámparas. Y nosotros, lo que dice la Biblia, que Jesús está ahora en donde está la mesa de los panes, en el santuario. Está dándole, está proveyendo de la palabra a su pueblo, como una figura de que Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Entonces aquí vemos que ahora Jesús está, enfrente de donde están las 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Aquí es interesante mencionar que cuando dice los 7 espíritus de Dios no se refiere a 7 espíritus literales, sino tengamos en cuenta que el número 7 significa totalidad, perfección. Entonces se refiere al Espíritu Santo en su totalidad. Y por ejemplo en el capítulo número 8, versículo número 3 dice, otro ángel con un incensario de oro vino y se paró junto al altar, y le dieron mucho incienso para que ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está ante el trono. Ahora, el trono de Dios está ¿en dónde? En el altar del incienso. Entonces Jesús va en todo el Apocalipsis, de estar en los candeleros, de estar en la mesa de los panes, ahora se va al altar del incienso. Y ahorita vamos a ver con el pastor Abraham, ¿verdad? Porque Jesús aparece en otro lugar. Ok. El Apocalipsis, pastor, presenta el ministerio del Señor Jesús a favor de su pueblo en toda la historia, ¿no? Y así como el sacerdote en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Israel, él era el intercesor, ¿verdad?, entre Dios y el pueblo. Ahora a Jesús en el Apocalipsis se presenta de esa manera también, ¿no? Él es el que conecta el cielo y la tierra. Él es el pontífice, el que crea puentes entre el cielo y la tierra. Y funciona como eso en el santuario celestial, ¿sí? Y lo dijo el pastor Job, cuando él murió, ¿verdad? Fue una víctima de sacrificio por los pecados de los hombres, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces ascendió a los cielos, y el pastor Isaí
nos presenta dónde estuvo ministrando. Él inauguró la primera parte del santuario celestial delante de los candeleros o entre los candeleros, que es el lugar santo. Pero Apocalipsis 11:19 también presenta al Señor Jesús en otro lugar, ¿sí? Dice, entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Así que primero el Señor Jesús entró, ¿verdad?, al santuario, ministrando por nosotros en el lugar santo, ¿sí? Y ahora aquí presenta el Apocalipsis al Señor Jesús en el lugar santísimo. ¿Por qué decimos? Porque dice que fue abierto y se pudo ver el arca de su pacto. Y el arca del pacto nos recordamos que estaba en el lugar santísimo. Entonces, el ministerio del Señor Jesús es completo. Él muere por nosotros, ¿sí?, e intercede por nosotros, y ahora está delante, ¿verdad?, dice aquí en la parte donde está el arca del pacto, y entonces el Señor Jesús pasa por todos los lugares como pasaba el sacerdote para ministrar por su pueblo. Todo lo que hace el Señor Jesús es para preparar un pueblo para su segunda venida. Debemos agradecer la función del Señor Jesús como sacerdote en el santuario celestial, porque todo es a favor de nosotros. Y en lo que busca es que seamos salvos y estemos muy pronto con Él en el reino de los cielos. Qué hermoso trabajo está haciendo Dios por nosotros. O sea que podríamos decir que nos toca a nosotros hacer. Prácticamente todo está hecho, ¿verdad? El Señor está ministrando por todos nosotros. Ahora, vamos a continuar en nuestra segunda sección, lo que es la revelación de Jesucristo. Continuamos. Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Oh, si pudiese hablar en la lengua de cada, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Toda noche que el Cordero es luz, toda lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra, no, 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 no. Oh, si pudiese hablar en la lengua de cada, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. No me es posible describir las maravillas que vi. Vi tablas de piedras en que estaban esculpidas con letras de oro los nombres de los redimidos. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto escuchamos su amable voz que decía: vengan, pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad, sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré. Nosotros exclamamos: ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda.
En ella vi el fruto del árbol de la vida, el maná, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de fruta. Le rogué a Jesús que me permitiera probar un poco de ese fruto, pero me respondió: todavía no. Debes regresar a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo permanecer ya más aquí. Tan lóbregas me parecen todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor. Oh, si pudiese volar cual paloma por cielo de mar, navegar y cruzar el Jordán a un mundo mejor, donde noche no hay, ya el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra, no, 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 no. Oh, si pudiese hablar en la lengua de cada, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, de un mundo mejor, de un mundo mejor. Muy bien, tenemos la tercera parte de nuestra lección, que sería la revelación de Jesucristo. Jesús manifestado en el pasado, en el presente y en el futuro. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Qué bonito saber que ahí está especificado Jesucristo, la revelación, ¿verdad?, que se manifiesta en Apocalipsis. ¿Qué consuelo encontramos, pastores? ¿Qué consuelo encontramos, Pastor Job Alcázar, al ver a Jesús ahí en el libro de Apocalipsis? ¿Para qué le sirve a la gente entender que este libro precioso es la revelación de Jesucristo, precisamente? Bueno, hay muchas cosas que mencionar de ello. Quiero centrarme en un versículo que es Apocalipsis 1:8. Dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. ¿No? Esa referencia de que Él lo está diciendo, de que Él es eterno, de que Él es Dios, empieza a dar certeza. Y menciona aquí el que es, hablando del presente, para ustedes y para mí. ¿Qué presente podemos tener hoy en día con dificultad? Posiblemente alguien que esté escuchando tenga una dificultad de enfermedad, de desánimo, de depresión, dificultad tal vez financiera por no tener trabajo. Y el Señor dice que el que es, Él está aquí presente. Amén. Él está listo para intervenir, para interceder por nosotros en este presente. Y dice después, y que era, hablando de elementos del pasado, la historia, ¿no? Como comentamos al inicio. El Señor Jesús también estuvo en el pasado, porque es eterno, y además vino a la tierra para tomar el lugar nuestro. El contemplar a Jesús en el pasado nos da entonces, como comentó Isaí, la gema de Elijah de White, nos da certeza de contemplar el futuro con certeza. Amén. Si el presente
en Cristo hoy en día es seguro, y si el pasado en Cristo lo fue también, ¿qué del futuro? Y aquí lo dice, y que ha de venir el Todopoderoso. Certeza, consuelo, seguridad, esperanza, que el Mesías, que es Jesucristo, vendrá por segunda vez. Y todo lo que estamos viviendo hoy en día, porque estamos viviendo muchas dificultades muy serias en todos los aspectos de la vida en esta tierra, se eliminará. Porque en Cristo Jesús hay esperanza, porque Él vendrá por segunda vez. Qué bonito consuelo, ¿verdad? ¿Qué consuelo hay ahí, Pastor Isaí? Sí, y realmente me quisiera ponerme en el papel del apóstol Juan. Porque dice en el versículo número 9, dice: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Juan no estaba de vacaciones. Juan estaba en Patmos por predicar la palabra de Dios. Sufría tribulación, sufría persecución, y fue en el periodo de Domiciano, si no mal recuerdo, que fue cuando todos los cristianos, o sea, los que aceptaban a Jesús y testificaban de Él, eran llevados bueno, como mártires, pues, únicamente por aceptar a Jesús. Y puede ver incluso en la iglesia un hermano que sufra tribulación. Pero a mí lo que me llena en el capítulo número 1 también es que cuando Juan dice que cuando cayó en éxtasis, dice que vio que en la mano derecha del Hijo del Hombre, hablando de Jesucristo, vio que tenía 7 estrellas en su mano. Y en el versículo 20 dice que las 7 estrellas significan los ángeles de las 7 iglesias. Entonces, a mí me da la seguridad de que si sufrimos tribulación a causa o por predicar la palabra de Dios, el Señor nos tiene aquí en su mano. No somos ante Dios indiferentes. Oh, pues ya ni modo, pues no, o sea, Dios nos tiene en su mano, dispuesto a ayudarnos, dispuesto a proveernos, dispuestos a protegernos. Nos tiene en su mano, y no solamente eso, está en medio de nosotros, en medio de las 7 iglesias. Entonces, a mí lo que veo que Jesucristo es de que Dios nunca nos va a dejar solos. Amén. Nunca nos va a dejar. Si no lo hizo con el pueblo de Israel en el periodo de Moisés, que era un pueblo de duro corazón, de duro servicio. Entonces, si no los dejó a ellos, ahora imagínense a nosotros que en la actualidad cómo estamos, o la sociedad cómo está tan corrompida. Dios no nos va a dejar, si creemos en Él, claro. Es importante mencionar. Por eso realmente Dios nos tiene aquí en su mano y está en medio de nosotros. Qué bonito, ¿verdad? Qué reconfortante esas palabras. Pastor Abraham. Sí, Pastor, a mí creo que lo que me mueve el capítulo 1 de Apocalipsis es lo que dice el versículo 5 en su última parte. Dice: al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados en su sangre. Tenemos la seguridad de salvación en Cristo Jesús. Si nos aferramos a Él, si tenemos una estrecha relación con Él, la salvación está segura, por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hagamos. El Cordero ya murió, y hay salvación en la muerte del Cordero, ¿verdad? Y a mí me gusta en el libro de Apocalipsis que habla de bestias, de cuernos, de cabezas, de bestias, en fin. Pero el héroe del Apocalipsis es el Cordero que fue inmolado. Así que veámoslo a Él. Y algo que me da mucha confianza a mí es lo que dice el capítulo 1 y versículo 17. Dice: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, pero Él puso su diestra sobre mí. Amén. En cualquier situación que estemos viviendo, cualquier circunstancia que pasemos, el Señor está junto a nosotros y pone su mano derecha. Por ahí tenemos referencias acerca de que yo digo que Dios es el Dios de la mano derecha y pone su derecha sobre cada uno de nosotros y nos dice: no temas. Cualquier circunstancia que estemos pasando, nos dice: no temas. ¿Por qué? Pon tu confianza en mí, yo soy el primero y el último. Yo soy eterno, estoy contigo, tengo la capacidad de estar contigo y con todos al mismo tiempo, a lo largo de la historia. No temas. Da confianza a eso, y da confianza de que hay un futuro cierto para cada uno de nosotros. No hemos de vivir con incertidumbre. ¿Qué pasará? ¿Qué vendrá? Nosotros sabemos qué va a pasar. Muy pronto el Rey de Reyes aparecerá en gloria y majestad. Amén. Se oyen los pasos firmes de un Dios que se acerca. El Rey pronto aparecerá en gloria. Entonces, ¿qué nos puede mover en este mundo?
Simplemente vivamos cerca de Jesús y esperemos, comentando con otros, el regreso pronto de Cristo Jesús, ¿no? Hay que compartirlo con los demás también, eso es importante. Qué hermoso bálsamo, ¿verdad? Para el corazón. Esta lección le llena el corazón a uno de consuelo, de fortaleza, saber que ahí está nuestro Dios. ¿Cuál sería para nosotros en este momento nuestra conclusión de esta lección? ¿Cuál sería nuestra última palabra en esta lección? Pues ya con todo lo que hemos dicho, de cómo está Jesucristo presente, ha estado y estará en la vida del ser humano, y específicamente con la tierra, pues con los seres creados aquí en la tierra, porque requerimos su redención. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál va a ser mi postura, mi actitud personal hacia Él, a lo que Él ha hecho, a lo que Él está haciendo y a lo que Él hará por mí? Ojalá que determinemos de manera personal enfocar nuestra vida en Jesús todos los días de nuestra vida, y que día con día nuestro primer despertar sea encontrarnos con Él, y que de esta manera tengamos la plena certeza, como dijo el pastor Abraham, al estar cubiertos de su justicia, tenemos la garantía, la salvación certera en su nombre. Así que les animo a todos a que, y al igual que a mí, a enfocarnos y a encontrarnos con el Señor cada día. Amén. Qué bonito. Pastor Isaí, su conclusión de esta lección. Que el Apocalipsis nos lleve a adorar a Dios. Que valoremos lo que el Señor hace por nosotros en el santuario celestial, pero sobre todo que no tengamos miedo. Dice el versículo 3, bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda. No es ponte triste, ten miedo. Sé feliz, bienaventurado. Entonces, que seamos felices, que tengamos gracia, que tengamos paz al leer esta carta de amor que está hecho para nosotros, cuando nos dice que lo que va a pasar en el futuro, y que podamos tener la confianza, la fe de que Jesús está con nosotros, nos tiene en su mano y pronto vendrá en gloria y majestad. Amén. Y pastor dice el versículo 18, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Es un Dios cercano, es un Dios vivo, no es un Dios muerto, es un Dios de vivos. Está en medio de nosotros nuestro Señor. Esa es mi conclusión. Todopoderoso, ¿verdad? Pastor Abraham. Que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, el Señor Jesús se revela ante Juan y se le presenta. Y ahí vemos la descripción del Señor Jesús. ¿Qué pasó cuando Juan lo vio? Cuando Juan contempló al Señor Jesús. Dice, cuando lo vi, dice el versículo 17, caí como muerto a sus pies. Creo que esa es la actitud que debiéramos de tener. Humildes y dependiendo totalmente de Cristo Jesús. ¿No? ¿Por qué? Bueno, porque muy pronto estaremos con Cristo en el reino de los cielos por su gracia y por su misericordia. Y entonces de día y de noche, dice Apocalipsis 4:11, cantaremos, Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad fueron creadas y existen. Humildad y alabanza. Amén. Creo que es la actitud que debemos tener con respecto a nuestro Dios. Y que Él tenga misericordia de nosotros para que muy pronto nos encontremos con Él en el mar de vidrio que también describe el libro de Apocalipsis. Gloria sea a Dios. Muy bien, hemos llegado a la conclusión de esta lección. Y la pregunta para todos nosotros sería, y para tus alumnos en la escuela sabática podría ser, ¿has visto el sufrimiento en el mundo por medio de lo que son desastres naturales, por medio de lo que son las guerras, la situación política, económica? ¿Has visto el sufrimiento por medio de la enfermedad? ¿O lo estás viviendo, lo estás pasando en este momento? ¿Has visto o has sufrido, verdad, el dolor de la muerte? No te preocupes. El Señor Jesús no lo está pasando por alto. Él está ahí con nosotros. Él está ahí. Él ha estado, Él está y Él estará con nosotros. Esa es nuestra conclusión para esta lección. Jesús está allí. Que Dios te bendiga y que esta lección haya sido de mucho enriquecimiento espiritual para todos nosotros. Que el Señor les bendiga, hermano.